El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Este es un programa que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y ya desde el comienzo quiero declarar el tema que abordaremos: el envejecimiento y el funcionamiento cerebral del sistema nervioso. Para acercarnos a este asunto nos acompaña el doctor Omar González González, especialista en neurología. Muchas gracias. Doctor, gracias por regresar a Consejo Sano. Como ocurre con el resto del cuerpo, también el cerebro, el sistema nervioso, envejece con el tiempo, doctor. Evidentemente, no hay una parte del sistema nervioso, ya sea central o periférico, que no esté sujeto a los cambios y los avatares del proceso de envejecimiento fisiológico que todos los seres humanos transitamos, unos más lentos, otros más despacio. Hay partes del sistema nervioso que van a envejecer más rápidamente que otras partes, otras veces un envejecimiento homogéneo en el cual la persona llega a alcanzar una gran longevidad sin gran afectación ni repercusión, pero otras veces desfavorablemente y desafortunadamente hay partes que envejecen muy precozmente, muy tempranamente, y entonces aparecen los cuadros de las enfermedades neurológicas. Si le pidiera algunos elementos, algunas características que identifiquen ese proceso de envejecimiento, que incluso la propia persona, el propio individuo podría notar en ese devenir de la vida. Sí, por ejemplo, una de las cosas más sutiles que los pacientes se le acercan a una consulta ya cuando están, por ejemplo, en la tercera edad, y una de las cosas más comunes que le pregunten a uno, preocupados de si están empezando a presentar algún tipo de cuadro demencial, porque refieren que ya su memoria no responde de una manera tan eficiente como en el pasado. Por ejemplo, tienen quejas de memoria, olvidos frecuentes, hayan dificultades para recordar el lugar donde han puesto las cosas, el nombre de los lugares, determinados acontecimientos. Tienen dificultades para encontrar un nombre de algo que querían evocar y que saben lo que es, pero no les viene a la mente. Es como si tuvieran la palabra en la punta de la lengua y no les sale. Y acuden a consulta muy preocupados, pensando de que están comenzando con un posible Alzheimer o cualquier trastorno por el estilo. Y nos toca entonces a nosotros dirimir, discernir hasta qué punto es cierto o no lo que puede hacer. Y hasta qué punto sí y hasta qué punto no, claro. Doctor, en circunstancias como esta, en caso de que alguien se acerque con esta preocupación, a grandes rasgos nos podría responder. No siempre que hayan quejas de memoria, que haya una afectación en el funcionamiento de la memoria, estamos en la presencia, en la antesala de una enfermedad como tal, de una demencia. Es un síntoma que muy socorrido, que muchas personas, no solamente de la tercera edad, sino personas jóvenes, también acuden preocupadas y preocupados, ¿no?, de que realmente ya esté pasándole algo serio en su cerebro como tal. Y no, el proceso de envejecimiento fisiológico, una de las cosas que conlleva es una cosa que se llama olvidos benignos de la senectud o deficiencia senil de la memoria, que no es más que un funcionamiento de la memoria no tan eficiente ni eficaz como lo era anteriormente, en que la persona puede tener la dificultad para encontrar el nombre, un número, recordar un objeto, donde lo había puesto, recordar alguna cosa, alguna operación que había hecho, pero después logra, si se le dan pistas, si piensa, si se detiene, si reflexiona, si trata de echar el tiempo para atrás, desandar el camino por el que venía y logra finalmente hacerlo. Y esto forma parte del proceso de envejecimiento fisiológico. Son olvidos que se le dicen que son benignos. Y finalmente se puede saber que son benignos o no cuando uno va evolucionando al paciente y lo va viendo en el lapso del tiempo. Muchas veces con la neurología sucede así, no hay otra forma de hacer un diagnóstico, porque a esa hora, por ejemplo, si le hiciéramos algunas pruebas al paciente, todas van a dar normal, incluso siendo la antesala y el preludio de una enfermedad neurológica futura. Hay que dar tiempo para ver si estos síntomas empeoran o si se van a mantener. Si es un envejecimiento fisiológico normal, estos olvidos se van a mantener así de por vida y no van a progresar a algo peor. Claro, también hay que identificar que se repite y se repite el olvido en el tiempo, si es más frecuente o no, y entonces debíamos asumir si es un envejecimiento natural, fisiológico natural, como algo que tenemos que afrontar con toda la dignidad y con los conocimientos necesarios, doctor. Es cierto que con el tiempo hay determinadas áreas del cerebro que se achican, que disminuyen de tamaño, quizás el lado izquierdo más que
el derecho, hay un deterioro de sus estructuras con el envejecimiento fisiológico, doctor. Sí, es cierto, es cierto. Sí. Una atrofia que va apareciendo lentamente, de manera insidiosa. Una persona ya mayor de 40 o 50 años puede encontrársela unos más que otros, una ligera atrofia de manera global. Esa atrofia debe ser global para que se considere algo fisiológico. Cuando empiezan a encontrarse atrofias particulares circunscritas a un lóbulo en específico del cerebro o en otras estructuras en específico, entonces sí hay que pensar que los síntomas que tiene el paciente no se deben a un simple envejecimiento fisiológico, sino que se deben a la aparición y el comienzo de una enfermedad degenerativa, por ejemplo. Sí, es normal y es esperable hallarse esta atrofia. Muchas veces se hallan cambios anatomopatológicos importantes en los cerebros post-mortem y que no se puede hacer una correlación con el comportamiento de esa persona en vida, porque en vida fue muy eficiente y sin embargo no hay una correlación exactamente entre lo que se halla post-mortem y cómo el grado de su rendimiento intelectual en vida. Hay una discordancia en cuanto a eso. O sea, puede encontrarse un cerebro muy deteriorado, muy envejecido, muy atrofiado y sin embargo la persona haber tenido un rendimiento intelectual por encima de lo que se esperaba para cómo se halló ese cerebro después. Entendemos entonces que el oficio, las labores a las que se haya dedicado ese hombre o esa mujer, el ejercicio intelectual más o menos intenso, el grado de creatividad no garantiza que el cerebro envejezca más o menos, se deteriore más o menos, doctor. Es así mismo. Por ejemplo, esto que veníamos hablando de estos olvidos benignos pueden ser mejor sorteados si la persona fue una persona que incrementó en su vida el rendimiento, la reserva cognitiva mucho, si era una persona con grandes capacidades intelectuales, si era una persona multifacética que tenía múltiples intereses, múltiples aristas de ocupación en la sociedad, si era una persona que tenía mucha socialización, si era una persona ordenada, y si era una persona que estaba en su sano juicio y no padecía ninguna otra enfermedad psiquiátrica, puede pasar de manera casi que inadvertida, sin que ella se dé cuenta y sin que otros se den cuenta de que ya está experimentando los cambios normales del envejecimiento. Hacemos el corte, doctor, que corresponde ahora, y hacemos, ya lo decía, una pausa. De inmediato regresamos para retomar el diálogo con el doctor Omar González. Las plantas medicinales pueden ser de gran ayuda a la hora de combatir el deterioro cognitivo y favorecer las conexiones cerebrales. El romero es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que minimizan los efectos negativos de los radicales libres. Sus aceites naturales y extractos mejoran el rendimiento mental y disminuyen el riesgo del deterioro cognitivo asociado con la edad. Por su alto contenido de antioxidantes y colina, el té verde es una de las mejores plantas medicinales para hacerle frente a las dificultades cognitivas. Asimismo, reduce el estrés mental, la pérdida de memoria progresiva y mejora la concentración y el rendimiento. La salvia es una planta rica en sustancias antioxidantes que ayudan a proteger las células cerebrales. Su uso mejora la capacidad de concentración y la memoria. Envejecimiento fisiológico y sistema nervioso, asunto que hoy aborda Consejo Sano, doctor. Cuando llegamos a la tercera edad, cuando ya el envejecimiento se hace más notable, no encontramos ningún elemento favorecedor de la actividad cerebral, algo positivo que usted nos podría ahora mismo decir aquí en el programa, doctor. Bueno, lo que veníamos hablando de haber incrementado en la vida la reserva cognitiva, es algo que nos va a permitir afrontar los déficits que van a ir apareciendo con el envejecimiento fisiológico en el sistema nervioso central. O sea, no solamente la memoria, está la velocidad de procesamiento mental, la velocidad de procesamiento para tomar decisiones, para razonar cosas, y entonces eso va a hacer que cuando la persona ha tenido una vida que ha sido útil, provechosa, fructífera, en la cual tuvo una actividad mental intensa, en la cual no practicó hábitos tóxicos nocivos como es el alcoholismo, el tabaquismo, si tuvo enfermedades crónicas que estuvieron mantenidas y controladas a raya, entonces vas a estar en condiciones muy favorables para tener un envejecimiento productivo.
un envejecimiento en el cual le pueda sacar provecho a toda la experiencia, a todo el conocimiento previo que acumula en la vida, las experiencias favorables y lo que sacó de favorable de las experiencias negativas, y eso le va a permitir tener una calidad de vida muy buena en ese momento de su vida. De manera que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría acumulada, toda esa experiencia de vida puede ser un recurso favorable para proyectar ese momento de la vida, esa tercera etapa de la vida, doctor. Sí. Y pasar por alto las deficiencias que puedan ir apareciendo. Ahora le pregunto sobre los procesos asociados con el aprendizaje. ¿Puede que alguien con 60, con 70 años asuma con los recursos necesarios, al menos los recursos básicos, un proceso de aprendizaje? Digamos, conocer sobre determinados temas, habilitarse en un curso sobre determinado oficio. ¿Eso es posible a pesar del envejecimiento del sistema nervioso? Es posible y es recomendable. Es recomendable. Es recomendable. Se recomienda y se sugiere que el individuo, hasta que tenga la posibilidad de hacerlo, se mantenga siempre aprendiendo. Sin que sea una meta autoimpuesta demasiado exigente ni sienta una presión externa grande que lo lleva a un punto de estrés, de descompensación psíquica, emocional, pero si lo puede hacer y afrontar de una manera pasiva, de una manera en la cual vaya venciendo por etapas ese objetivo, es muy aconsejable que lo haga. Por ejemplo, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a hacer las cosas de una manera diferente a como las hacía anteriormente. Si era diestro, tratar de volverse un poco zurdo; si era zurdo, viceversa, de diestro, y salir y escapar un poco de las rutinas, porque la originalidad y la creatividad permite el surgimiento de nuevas redes neuronales debido a nuevas tareas que se asocian, y eso incrementa más todavía lo que veníamos diciendo, la reserva cognitiva, y afrontar mejor los cambios del envejecimiento. Doctor, en un mundo que busca la igualdad entre hombres y mujeres, al menos en el orden social, en el orden de las posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías, al mundo del deporte, de la cultura, podríamos establecer desde el punto de vista fisiológico diferencias entre la actividad cerebral envejecida de una mujer, en relación con el hombre o viceversa. Son similares. Sí. Son similares, no hay una diferencia que podamos decir que el hombre va a tener un envejecimiento más acentuado o que la mujer, depende de a lo que se hayan dedicado en la vida, cómo haya sido su background, su trasfondo, ¿no? Cuán tóxica puede haber sido su vida, cuán privada o llena de hábitos tóxicos que van a afectar por igual a ambos sexos finalmente. Unos de una manera, otros de otra, pero finalmente van a sentir el impacto negativo de estas prácticas nocivas. Pero desde el punto de vista de rendimiento intelectual, si cualquiera de ambos sexos, si se propone haber llevado una vida en la cual hubieran explotado al máximo sus capacidades y habilidades intelectuales, ambos por igual pueden llegar a una vejez saludable y satisfactoria en este aspecto. Adentrémonos un tanto en el mundo de la psicología, el tema de las emociones, digamos, de las capacidades de inteligencia o de las capacidades intelectuales para afrontar situaciones en la vida. Todos esos elementos pueden tributar después a un mejor o no tan buen funcionamiento del sistema nervioso. Doctor, una estabilidad relacionada con los afectos, con los amores, con las cercanías hacia personas queridas. ¿Cuánto puede tributar a ese propósito final noble de que el cerebro y el sistema nervioso funcione bien? Sí, por supuesto, la estabilidad emocional es muy necesaria para que todo el resto de los procesos cognitivos funcionen de manera óptima. Si la persona fue una persona que era organizada, que tenía prácticas de vida adecuadas, no era una persona impulsiva, era una persona que se caracterizaba por tomar decisiones bien pensadas, analizaba bien cada una de las conductas que iba a tener. Como se dice muchas veces, pensaba antes de decir las cosas, va a sufrir menos las consecuencias negativas de conductas inapropiadas y va a llegar en mejores condiciones a esta etapa de la vida en la cual el envejecimiento ya comienza a ser mella sobre el sistema nervioso, y va a estar en mejores condiciones de afrontarlo, de hacerle frente, de sobrellevar y de convivir con todas las deficiencias que son inherentes a una edad avanzada de la vida y al envejecimiento y las consecuencias de este envejecimiento.
Si pensamos en aquellos que por determinadas razones de salud han tenido que consumir durante años, décadas, determinados medicamentos, tratamientos de fármacos y demás, también eso puede tener una incidencia en digamos, en el funcionamiento cerebral del sistema nervioso con el tiempo en el proceso natural de envejecimiento. De hecho, una de las cosas que se orienta hoy en día por las especialidades que atienden a los grupos estos de la tercera edad, como son la geriatría, la neurogeriatría, es usar la menor cantidad de medicamentos posible, debido a todos los efectos iatrogénicos que estos pueden tener. ¿Qué pasa? Con el envejecimiento, el efecto de un medicamento en el cuerpo va a ser diferente al efecto que va a tener este mismo medicamento en un individuo más joven. 20 años más joven. 20 años más joven. ¿Por qué? Porque la farmacodinámica, la farmacocinética de una sustancia química en un organismo envejecido hace que, por ejemplo, el medicamento esté más tiempo en sangre, hace que, por ejemplo, la eliminación de medicamentos a nivel hepático, intestinal, urinario, por la vía renal, sea más enlentecida. Y entonces, por ejemplo, se necesitan dosis menores de los medicamentos, porque ya si se le daban las mismas cantidades de antaño, entonces pueden aparecer reacciones adversas a los mismos. Por ejemplo, me refiero a ciertos sedantes que un paciente mayor lo puede llevar a un estado confusional agudo, le puede precipitar un cuadro demencial. Ciertos medicamentos que se usan, por ejemplo, para ciertas enfermedades, como un hombre para un problema de próstata y se le da un medicamento, por ejemplo, como la telazocina para que orine mejor, pero es un medicamento que puede producir también síncopes, cambios de la presión debido a la postura. Un síncope ortostático se llama eso, y la persona tiene un desvanecimiento, una caída, perder el conocimiento, y ese predisponerlo a una fractura de cráneo, una fractura de cadera, en fin, otras consecuencias negativas también. O sea, el exceso de medicación o medicación inapropiada o la automedicación irresponsable pueden hacer que la persona experimente consecuencias desagradables. Mientras sea posible, podemos distanciarnos del uso de medicamentos, y eso al final nos va a favorecer, doctor, por la explicación que nos acaba de dar. Hacemos un receso breve y de inmediato regresamos. Volvemos con el doctor Omar para seguir dialogando sobre este asunto. Regresamos. Ya iniciamos el tercer segmento del programa. Aquí está con nosotros el doctor Omar. Doctor, le pregunto sobre aquel sector poblacional de más de 80 años, de más de 90 años. Cuba dispone de una población envejecida. Esas personas deben asumir incluso con mayor cuidado, y sus familiares, los cuidadores, este tema vinculado con el funcionamiento del sistema nervioso central, porque la movilidad, las maneras en que se conducen dentro del hogar pueden traer riesgos. ¿Cómo asumirlo con toda la seriedad que eso requiere, doctor? Claro, este sector poblacional, por supuesto, va a tener grandes dificultades. Por ejemplo, la visión ya está comprometida grandemente. Ya necesitan, por ejemplo, una casa iluminada, que no hayan espacios oscuros, que la persona pueda, ese individuo ya adulto mayor, pueda caminar y tener el sentido de la visión lo más óptimamente funcionando, con una iluminación suficiente para esa persona, que le permita deambularse, desplazarse entre habitaciones y no tener una caída debido al déficit de la visión. Se vuelven muy dependientes las personas a esta edad de la vida del sentido de la visión para garantizar la estabilidad postural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya los nervios periféricos no reaccionan igual, aparecen cuadros de neuropatía producto del envejecimiento, aparece debilidad muscular también, y estas personas tienen dificultad, por ejemplo, para incorporarse rápidamente de un asiento, levantarse de la cama. Si lo van a hacer, deben hacerlo por etapas, por fases, y no intentar, por ejemplo, estando acostado y ponerse de pie rápidamente y salir caminando de pronto, porque pueden tener un cuadro sincopal y tener una pérdida de conciencia. También van a tener grandes dificultades con lo que es la audición. Aparece no solamente la presbicia a los 40 años, sino que a esta edad aparece una cosa que se llama presbiacusia. La persona empieza a oír menos. Tiene la audición al habla, la tienen grandemente comprometida, y necesitan que se les hable despacio y alto para comprender lo que se les está diciendo. Despacio y alto. Despacio y alto.
ya que de lo contrario pueden no darse cuenta, no entender la conversación que se les está haciendo. Y a la vez hay que ser muy precavidos, porque si le sube un poco la voz, a lo mejor pueden pensar, están bravos con uno, lo están hablando de una manera inadecuada. Y no, sencillamente es que a veces como uno se desespera, pierde la paciencia hablando con una persona en estas condiciones, porque quiere que lo entienda todo lo que uno está diciendo, y sencillamente ya no está en condiciones de recibir y procesar todo ese volumen de cosas que se le está pretendiendo hacer ver. Y debemos ser empáticos en esas circunstancias. Y debemos ser empáticos y considerados y tener mucha paciencia. En este proceso de envejecimiento, doctor, es muy frecuente el cambio de comportamiento. Se dice que la abuela tiene un carácter que antes no tenía, tiene ahora determinadas costumbres, exigencias que no tenía con anterioridad. ¿Esto se vincula con el sistema nervioso, con el envejecimiento cerebral, doctor, de algún modo o de todos los modos? Sí, es así. Por ejemplo, se ha dicho que, por ejemplo, con la edad, las personas se le acentúan los rasgos del comportamiento, los rasgos de la personalidad. Si eres una persona muy quisquillosa, entonces a esa edad de la vida es peor. Se pone la persona inflexible. Aparece una cosa que se llama inflexibilidad cognitiva. O sea, le cuesta trabajo analizar nuevas situaciones ante las cuales se está exponiendo y ante las cuales tiene que tener una salida rápida, una solución rápida. Pues bien, ya el cerebro ya no funciona con una rapidez suficiente como para procesar esto, igual que no tiene la velocidad de procesamiento de imágenes visuales múltiples, por ejemplo un spot visual televisivo, o para leer los subtítulos de una película continuamente que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen con mucha rapidez. Igual también desde el punto de vista afectivo y emocional. No pueden tener, no tienen ya la capacidad ni la rapidez para cambiar de estados de ánimo y entre situaciones y situaciones, y entonces se tornan irascibles, se pueden poner agresivos rápidamente, irritables cuando se les pide que hagan ciertas cosas. Cierta persona muy allegada a mí, por ejemplo, les cuesta, por la experiencia personal con esa persona, me doy cuenta que es un caso típico de personas, por ejemplo, que a esa edad de la vida, en la tercera edad, les cuesta trabajo, por ejemplo, cuando tienen que llevarse irse de su casa para otra, aunque sea unas horas o unos días. Se aferran y se afirman tanto en su posición donde se encuentran viviendo en ese momento, que no entienden que tienen que hacer una dejación momentánea, transitoria y pasajera para estar X tiempo fuera de ese ambiente y volver a retornar y retomar su estilo de vida anterior. O sea, tienen imposibilidad para poder afrontar cambios rápidos en su vida. Y esos comportamientos, esas conductas de exigencia, de aferramiento a determinada idea, ¿se puede en alguna medida desde la propia voluntad de la persona modificar, detener, doctor? ¿O es muy difícil lograrlo? ¿Hay que dejar que de manera natural pues avance así? No se debe imponer por la fuerza ciertos cambios, ciertas respuestas que se espera que hubieran ocurrido de manera espontánea. No se debe hacerlo por la fuerza, por la imposición. Se debe hacer por medio del diálogo, por medio de la psicoterapia, pudiéramos decir. El convencimiento, la persuasión inteligente, delicada, noble. Hay veces que hay que acudir a ciertas medicaciones para conseguir que el individuo, por ejemplo, esté en mejores condiciones para afrontar el día a día. Por ejemplo, si tiene algún padecimiento de insomnio, algún síndrome de ansiedad de antaño, entonces, bueno, es necesario buscar la ayuda profesional indicada, que ayuda a medicar a estos pacientes con el objetivo de que afronten en mejores condiciones de afrontar la vida, ya que el envejecimiento lo lleva a un punto en el cual no logran ser rápidos para aceptar los cambios y las transformaciones que la vida continuamente nos demanda. Y entonces, bueno, hay que tener mucha paciencia y para aceptar que lo que se espera de una persona que anteriormente no respondía de esta manera inadecuada, ahora sí lo puede hacer y estar preparados para ello. Doctor, las ciencias son varias, diría yo, acuden a la alimentación, acuden a todos los estudios que se han hecho en relación con la nutrición en busca de una mejor salud, ¿verdad? Y esa incluye también la salud en el sistema nervioso, en la actividad cerebral. ¿Cómo podríamos desde las dietas, desde la nutrición, pues garantizar que en el proceso natural de la vida llegara a un final feliz, para decirlo de algún modo? Bueno, garantizando un aporte lo más equilibrado posible de los nutrientes básicos esenciales. Me refiero, por ejemplo, vitaminas,
Hay veces que hay que acudir a suplementos vitamínicos y multiminerales para suplir lo que por la dieta normal se hace difícil. Y lo otro es garantizar los aportes de grasas, carbohidratos, proteínas, de una dieta lo más balanceada posible hasta donde sea posible, porque como siempre se ha dicho, es válido para todos los sectores de edad poblacional que los hábitos alimenticios sanos son necesarios, imprescindibles, incluso hasta las edades finales de la vida. Sin exceso en busca de las carnes, sin exceso en busca de los carbohidratos o de los vegetales, ¿verdad? Sin exceso. Buscando el balance vitamínico, mineral de lo que consumamos, doctor. Claro, hay órganos que ya no son capaces de procesar una ingesta grande por ejemplo, de proteínas, ingestas grandes de este tipo de nutrientes puede hacer que la función renal no esté apta para desembarazarse de esta cantidad excesiva y aparezcan entonces una enfermedad como la gota, otros problemas digestivos, problemas hepáticos, en fin. Agradecidos todos, doctor, por su presencia en Consejo Sano. Lo esperamos en otra oportunidad. El placer es mío. Y a ustedes también. Recuerden que dentro de 7 días estamos de vuelta para compartir aquí otro Consejo Sano.